Ella es investigadora del Grupo de Bioética, Ciencias de la Vida, del Departamento de Bioética de la Universidad del Bosque. La doctora Costanza es miembro del Comité Asesor de la Red Bioética UNESCO para América Latina y el Caribe. Su profesión de base es odontóloga de la Universidad del Bosque. Es doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, línea de investigación en políticas públicas de la Universidad de Manizales y CINDE. Es magíster en bioética, especialista en filosofía de la ciencia, docencia universitaria y bioética de la Universidad del Bosque. En la actualidad pues es profesora investigadora y directora del área de investigación de bioética y educación en el doctorado de bioética de la Universidad del Bosque, y también se desempeña como coordinadora del departamento de bioética. Entonces le damos la bienvenida a la doctora Costanza. Buenos días a todos y a todas. Gracias, Germán, por tu presentación. Para nosotros, en realidad, esto es una gran, digamos, oportunidad de poder compartir con ustedes las experiencias. Esta es un capítulo que para todas y todos podría ser un acercamiento de las prácticas de la bioética. Yo voy a dar una, digamos como mi tarea, y es el tema que me propuso Germán, intentar sensibilizar a quienes participan o están al interior de los comités de bioética de por qué es necesario sistematizar las experiencias de esos comités. Entonces, como ustedes se van a dar cuenta, solamente voy a introducir con problemas alrededor de esos ejercicios prácticos en estos comités. Uno encuentra voces desde todos lados. En las cuales hay una crítica seria a estas prácticas. Y una de las críticas, que es la que vamos a ver en la diapositiva a continuación, se refiere específicamente a esa dinámica burocrática en la cual caen muchos comités. Y la crítica que hace Diego Gracia específicamente es que se ha olvidado y se ha descentrado la actividad de los comités en resolver ya no los conflictos de valores o las situaciones que necesitan una deliberación en torno a ellas, sino documentarse y sobre todo legalmente cumplir con unos lineamientos que en última se convierten como unas acciones burocráticas. Debemos, digamos, más bien ampliar esta mirada de comités y ver que los comités no solamente van a aprobar o desaprobar proyectos de investigación, sino que los comités tienen un papel fundamental desde que inicia la investigación, termina la investigación, e incluso cuando termina la investigación los investigadores deben dar cuenta de sus resultados. Pero también esos investigadores deben decirnos hasta qué punto se logró, si fue, digamos, positivo el análisis de la investigación, hasta qué punto las poblaciones que fueron sujetas de investigación tuvieron a la mano los resultados en beneficio de ellos. Cuando uno mira la perspectiva internacional y las normas internacionales en tema de investigación en seres humanos, se encuentra, voy a tomar un ejemplo como para que ustedes vean la situación tan compleja que hay en torno a esas declaraciones internacionales. Entonces traje como ejemplo la Declaración de Helsinki. La Declaración de Helsinki, que es formulada por la Asociación Médica Mundial, miren, los referentes de quienes hacen las declaraciones son fundamentales tomarlos en cuenta. Y este referente y estas personas que se han reunido ya le han hecho varios cambios y varias discusiones importantes a la declaración. Y dentro de esos cambios uno podría decir que en la declaración del 2000 se aprobaba el uso de placebo. Se introdujo, la provisión del tratamiento a los participantes una vez culmine la investigación, y se dice que es necesario hacer la publicación de ensayos clínicos, tanto los resultados positivos como negativos. Generalmente, y las críticas que se hacen es que lo que se publica es lo positivo cuando lo negativo es fundamental,
porque lo negativo es lo que nos da a nosotros la posibilidad de continuar investigando. En el año 2008, en la declaración, se empieza a delimitar el uso del placebo y se empieza a hacer énfasis en cuáles son los beneficios puntuales que deben tener y recibir las comunidades y las personas que participan en los ensayos clínicos. La última reunión que hubo en torno a la declaración de Helsinki fue en el 2013, donde se plantea específicamente, mire, la investigación, nosotros nos vamos a ocupar de la investigación que se hace en seres humanos, pero esa investigación que se hace en seres humanos comprende igualmente el material humano y la información que son identificables de esos datos que se reciben del ser humano. Y eso significa también que es muy importante, y es que el médico puede involucrar a su paciente en la investigación clínica solo cuando se acredite que tiene un valor potencial para él. Estas discusiones que se han hecho en torno a las declaraciones internacionales no están desprovistas de conflictos de intereses, y quiero dejar claro esta idea. Por un lado, en torno a la declaración de Helsinki, pero también a la CIOMS, empezó a haber una pugna, digámoslo así, entre dos grandes grupos. Uno, que son las agencias reguladoras que empiezan a unirse con la industria farmacéutica. Hay varios testimonios alrededor de este tema, hay realmente hallazgos interesantes que debemos consultar. Y por otro lado, la Asociación Médica Mundial y los investigadores o ONGs. Entonces, lo que se empieza a cuestionar finalmente es la independencia de muchas de esas normatividades internacionales. O sea, hasta qué punto estas normatividades internacionales pues también se juegan en estos intereses. Luces y sombras, aquí le puse este título a la filmina porque hay un texto que quiero que, ahí casi todos mis comentarios están con las citas de quienes a quienes traigo aquí para la discusión. Es un texto que reúne en España a las experiencias de los investigadores en salud principalmente. Y entonces ellos dicen, bueno, después de identificados todo este conflicto de intereses que se dan en torno a las reglamentaciones internacionales, específicamente tomé yo hoy la declaración de Helsinki, que no es gratuita, el que yo la haya tomado como referente. Entonces dicen, bueno, por un lado, las agencias reguladoras, tanto europea como de Estados Unidos, pues ganaron su disputa sobre mantener el uso de placebo con argumentos metodológicos y logísticos. O sea, es mucho más económico, en realidad, probar un nuevo medicamento o una nueva sustancia con un placebo, por supuesto. Pero también, por otro lado, se gana digamos, se empieza a introducir que hay que establecer unas buenas prácticas que de alguna manera se armonicen esas prácticas al interior de todos los países, pero que tengan reconocimiento esas investigaciones que se hacen en nuestros países, en aquellos países promotores principalmente de la investigación, como son, digamos, por un lado Estados Unidos y digamos la Unión Europea. Entonces se establecen unos estándares éticos digamos, globales. Uno podría decir que esta relación entre lo público y lo privado pues no es del todo mala, no. Han habido ejercicios muy positivos cuando se conjugan estos poderes. Una, puntualmente, que ha generado beneficios para la comunidad y la sociedad en general, es en torno a la investigación en vacunas. Sin embargo, las últimas investigaciones que empiezan a decir, bueno, ¿cuánto se está investigando en vacunas? Ha demostrado que cada vez más se disminuye este tipo de investigaciones. Los ingresos, digamos, ustedes lo podrán pues, medir de alguna manera. Cómo los comités están enfrentando ya los conflictos de valores que se dan necesariamente al interior de toda investigación. En toda investigación uno podría decir, sobre todo cuando se hacen pacientes, esa investigación clínica, uno diría, bueno, el ethos, que lo vamos a ver más adelante, el ethos de la medicina es el mismo que el ethos de la investigación.
Es decir, lo que perseguimos honradamente hacer desde la medicina y desde la investigación son compatibles, y uno ahí es donde dice, mira, hay unos conflictos de valores de base que hay que tener presentes en todo análisis que se hace en las investigaciones. Por un lado, el ethos de la medicina está persiguiendo la beneficencia, es decir, siempre el médico está persiguiendo que todo su actuar y su intervención favorezca al paciente y lo beneficie. Pero por otro lado, viene la investigación que su propósito inicial, y que lo tengo aquí copiado de la Declaración de Helsinki, me lo voy a permitir leer, dice: el propósito principal de la investigación médica en seres humanos es comprender las causas, evolución y efectos de las enfermedades y mejorar las intervenciones preventivas, diagnósticas y terapéuticas, métodos, procedimientos y tratamientos. Incluso las mejores intervenciones probadas deben ser evaluadas continuamente a través de la investigación para que sean seguras, eficaces, efectivas, accesibles y de calidad. Es decir, el ethos de la investigación es conseguir conocimiento. Entonces, ante esto uno tendría que decir, bueno, existen realmente unos conflictos éticos en la investigación, pero no se puede desatender en ningún momento, aun cuando la investigación tiene ese objetivo principal. La investigación nunca puede estar pasando por encima del bienestar de las personas. Y eso es clave, comprenderlo cuando hacemos los análisis de los ensayos clínicos o de las investigaciones en los comités. Aquí hay unos autores que identifican lo siguiente que creo que es fundamental, y es que cuando un paciente entra a una investigación, el paciente no está pensando en el conocimiento que se va a llegar como resultado. Tampoco sabe seguramente que lo que él va a recibir tiene más o menos riesgos o va a ser más benéfico para él o no. El paciente está esperando como retribución un beneficio para su enfermedad, ¿cierto? Y entonces aquí hay esta situación que no se pone sobre la mesa cuando se hacen las investigaciones, y es lo que estos autores lo llaman como el error en la investigación. Autores como los que vamos a tener en el siguiente seminario internacional, que se han dedicado a investigar cómo es que están funcionando los comités, cómo es que se están analizando las investigaciones que se están haciendo en los países de América Latina, en sus primeros informes muestran lo siguiente, y es que las agencias reguladoras tanto de Estados Unidos como europea, pues han impuesto una cantidad de metodologías, y entre esas el ensayo clínico como la más importante para hacer investigación por todas las razones que ellos esgrimen. Pero también se ha demostrado que muchos de esos nuevas investigaciones es sencillamente con el interés de promover nuevos medicamentos y mantener el mercado vigente en ese sentido, ir ganando espacio con esa nueva sustancia que pueda generar expectativas en la población. Y lo que ellos sí han visto es que muchas de esas investigaciones que se hacen en nuestros países definitivamente no está beneficiando a estos países. Bien. Entonces se plantea, bueno, aquí hay asuntos éticos de la investigación que se ha convertido, así como también hay estudios sobre la práctica clínica que han derivado exactamente lo mismo, han convertido en una investigación defensiva. Entonces, ya el consentimiento informado no se hace con una medida de proceso de información y de comunicación con el cual el paciente, en este caso el sujeto o el probando, lo dicen, o el participante de la investigación, puede optar por aceptar o no hacer parte de la investigación, sino ya se vuelve en un acto burocrático, en una de las cositas que tenemos que chulear a la hora de ver si las cuestiones éticas se están siguiendo o no, y entonces está perdiendo su gran valor ético. Estamos atrasados un poquito. Bien, esta diapositiva, que me adelanté una diapositiva, y es que Diego Gracia dice, al igual que Nuria Omedes y Antonio Ugande,
que sí, que definitivamente la investigación y todo el proceso de análisis y reflexión acerca de la investigación se está volviendo en un acto burocrático, pero también hace énfasis sobre lo siguiente, y es que ¿por qué se está investigando en nuestras naciones o en estos lugares fuera de los promotores de la investigación? Bueno, porque y hay estudios que ya lo certifican. Por ejemplo, un participante incluido en la India cuesta al promotor del ensayo menos de una décima parte de lo que puede costar en Estados Unidos. Y lo que vamos afirmando continuamente, esa cantidad de acciones burocráticas en las cuales se envuelven los comités, los miembros de los comités, en lo que no les queda tiempo para hacer lo importante, que es deliberar. Aquí es lo que planteo sobre cómo las cuestiones éticas, algo que es tan valioso como el consentimiento informado, ha perdido su valor. Y entonces ya las personas no tienen un referente y una información adecuada para poder confirmar si es importante o no, o les genera algún beneficio a ser parte de una investigación. ¿Quiénes investigan? Pues quienes plantean estos estudios alrededor de lo que está pasando en la investigación dicen, generalmente los que investigan ya no son los médicos, ni es la academia, ni son los investigadores que han sido formados para ser investigadores. Detrás de ello lo que hay es una actividad muy sofisticada. O sea, quizás lo que hace el médico en los diferentes lugares que está teniendo a la mano el paciente para hacer las investigaciones, está tomando una muestra. Es un eslabón de una cadena gigantesca, pero en últimas las investigaciones se hacen en institutos y en centros supremamente sofisticados. ¿En qué se investiga? Pues entonces ya no se investiga en lo que necesariamente podría ser del interés para una sociedad en particular o para unas enfermedades en particular, sino se investiga en los intereses de aquellas personas que patrocinan la investigación. Y ahora en la Big Data, en la nueva era, este es un artículo tomado de Hastings Center Report del 2013, o sea, esto es una cosa de ayer nomás, donde dice, mire lo que se viene, miren las afirmaciones de quienes están haciendo y están mirando la perspectiva de la investigación. La medicina no progresa más porque desperdiciamos muchos datos clínicos y no conseguimos hacer el acto clínico un acto de investigación y aprendizaje. Es preciso integrar ambos sistemas hasta el punto de hacer de ellos uno solo. O sea, ya la práctica médica se está convirtiendo al mismo tiempo en una práctica de investigación. ¿Cuántas de las personas que vamos a ser atendidos, digamos, en un escenario clínico, sabemos que participamos de una investigación? ¿Cuántos de los que tenemos nuestros cell phones o nuestros celulares sabemos que de lo único a lo que le estamos sirviendo en últimas a este proceso de investigación es qué tan buena es esa tecnología? O sea, en últimas, esto ya no tiene control. Entonces, la posibilidad de empezar a gestionar la investigación, pues nos genera una cantidad de retos que seguramente tenemos que atender con esa, digamos, instrumentos que tenemos en bioética, que hasta ahora son los comités de bioética. Entonces, la reflexión final y con lo que les quiero dejar es que en las personas que hacen investigación, pues en ellos recae en última la responsabilidad de lo que se investiga. Y en ellos es que definitivamente debemos trascender desde el punto de vista ético. Debemos comprender que muchos de los escenarios, como es este caso de los comités que se están convirtiendo en entes burocráticos, se traslada la acción ética y bioética, que es una acción deliberativa, a una acción eminentemente normativa, donde de una bioética se pasa a un bioderecho, es decir, a mirar si se cumple con la norma o qué tanto no estamos transgrediendo la ley. Sencillamente en eso que es lo que se está gestionando en los comités. Y finalmente, lo que quiero transmitir es que la legalidad, en últimas, digamos, está en conformidad con el derecho y con la ley, pero la legitimidad está en conformidad con la ética, y nosotros, los que trabajamos en los comités, lo que debemos perseguir es esa legitimidad ética.
Y aquí leemos finalmente lo que dice la Declaración de Helsinki del 2013 con respecto a esto, y es que la responsabilidad de la protección de las personas que toman parte en la investigación debe recaer siempre en un médico u otro profesional de la salud y nunca en los participantes en la investigación, aunque hayan otorgado su consentimiento. Muchas gracias.